Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema vivir en el presente y sus beneficios, y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar la atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. A veces, cuando logramos llegar a un punto de calma, de quietud real, sentimos algo muy especial, como si nuestros sentidos de pronto despertaran, como si volvieran a la vida después de haber estado dormidos sin que lo supiéramos. Podemos sentir el aire sobre nuestra piel, notar su temperatura, su movimiento, incluso percibir la sensación de nuestra lengua tocando el paladar. Pequeños detalles que están ahí todo el tiempo, pero que solemos ignorar por completo. Y ahí, en ese silencio tan sutil, tan profundo, escuchamos algo muy raro, el silencio mismo. Y al tocarlo, casi con la mente, rozamos también un poco de paz. Una paz que no viene de fuera, sino de dentro. De haber llegado, aunque sea por un momento, al presente. Eso es meditar. Es practicar estar ahí, ahora, no en el pasado, no en el futuro, sino justo donde todo ocurre, en este mismo instante. Cuando estamos presentes, cuando dejamos de perdernos en nuestros pensamientos que nos arrastran a recuerdos, expectativas o preocupaciones, algo cambia. Vemos la realidad tal cual es, sin filtros, sin interpretaciones, sin añadidos, sin historias del pasado ni miedos del futuro. Y eso es liberador. Porque, en realidad, muchísimos de nuestros miedos, de nuestras tensiones, vienen de pensamientos que no están ocurriendo ahora. Son ecos de lo que fue o de lo que tememos que será. Son construcciones mentales. A veces válidas, claro, pero a veces innecesarias. La práctica de la meditación nos ayuda a entrenar la mente para ver, para observar, para distinguir qué es real y qué es solo un pensamiento que aparece y desaparece. Y poco a poco, con práctica, vamos aprendiendo a no reaccionar ante todo. No todo merece una reacción. A veces, lo que necesitamos es observar, esperar y luego decidir. Desde la calma, desde la consciencia, porque cuando meditamos no solo nos sentamos y ya está. Meditar es un entrenamiento para aprender a llevar nuestra mente a donde queremos, en vez de dejarla a la deriva. Podemos dejar que la mente vaya por donde quiera, saltando de pensamiento en pensamiento, o podemos decidir si queremos pensar eso, si queremos entrar en esa historia o simplemente volver a ese momento, a lo que sentimos ahora. Podemos, por ejemplo, como hacemos al meditar, enfocar nuestra atención en la respiración y no engancharnos a nuestros pensamientos. En meditación, la respiración es un ancla en el presente, algo constante. Siempre está con nosotros y volver a ella nos devuelve al presente. Y mientras estamos ahí, en esa quietud, comienzan a aparecer pensamientos. Algunos vienen de nuestra cultura, de lo que nos enseñaron, otros del ego. Otros no sabemos ni de dónde vienen. Y está bien. No necesitamos pelearnos con ellos. Solo observarlos. ¿Este pensamiento me sirve? ¿Es verdad? ¿Tiene algo que decirme
o solo está repitiendo una vieja historia que ya no necesito. Podemos simplemente observarlos y dejarlos pasar. O, si tienen algo relevante, escucharlos, pero desde la calma, no desde la reacción. Y esa pausa, ese espacio entre el pensamiento y la acción, es uno de los mayores regalos de la meditación, porque nos da la libertad de elegir cómo actuar, de no dejarnos arrastrar. Si siento rabia, puedo reconocerla, sentarme con ella, ver de dónde viene. Y si decido actuar, lo haré con conciencia, no por impulso, no reaccionando de forma automática, sino eligiendo cómo usar esa energía. Porque cuando actuamos desde la conciencia, sabemos hacia dónde vamos. Y esa misma práctica, esa misma capacidad de estar presentes y observar, es la que luego llevamos a nuestra vida diaria, en cualquier situación. Cuando algo nos molesta, cuando algo nos provoca, en lugar de estallar, decimos, espera, ¿esta es la mejor forma de responder? ¿Esto es lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy actuando desde el miedo, la costumbre, el impulso o desde la conciencia? Y esa espera, esta pausa es puro oro, es un tesoro. Porque, en el fondo, lo que cultivamos con la meditación es una mente que no reacciona sin pensar, una mente que elige, una mente que se da cuenta, una mente que está ahí, ahora, en el presente. Y cuando estamos presentes, es cuando realmente vivimos, no sobreviviendo, no corriendo, no repitiendo patrones, sino viviendo, sintiendo nuestra existencia. Y a veces, en medio de todo, encontramos eso que tanto buscamos, paz. Cuando meditamos, estamos entrenando nuestra mente, estamos cultivando nuestra atención, presencia, calma, libertad interior. Practicamos volver a nuestro verdadero yo, al único lugar donde la vida realmente ocurre para nosotros, en este instante. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación conmigo y si surge alguna interrupción, no os preocupéis. La meditación consiste justamente en eso, en entrenarnos para volver con amabilidad y sin juzgar al momento presente. Se trata de entrenarnos a practicar estar en el momento presente. En esta sesión vamos a meditar con música, pero más adelante lo haremos en silencio e incluso con los ojos abiertos. De momento no, porque estamos aprendiendo a meditar. Muy bien, pues vamos a cerrar los ojos y vamos a sentarnos sobre una silla cómoda o bien podemos estar en el suelo, en una alfombra, en una moqueta, en posición loto, siempre con la espalda recta, relajada pero recta. Y vamos a observar la habitación donde estemos o si estamos fuera de casa, en un parque, en la montaña. Vamos a ver, simplemente observar el lugar donde estemos. Y ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir la calma o la quietud de donde estemos sobre nosotros. Y si estamos en un lugar donde hay ruidos, no pasa absolutamente nada porque entrenamos igualmente la mente. Simplemente se trata de aceptar lo que haya donde estemos. No quiero decir con ello que si estamos en peligro salgamos corriendo, no, claro, pero si haya ruidos o lo que sea, se trata de entrenar nuestra mente a aceptar esos ruidos sin juzgarlos y estar centrados todo el tiempo en observar la respiración. Y si nos despistamos, simplemente volvemos a la respiración, a observarla con amabilidad. Es como un símil de la vida misma. Todo cambia constantemente, pero la vida está ahí,
constantemente mientras estemos vivos. La respiración siempre está con nosotros, la llevamos con nosotros a cualquier sitio. Muy bien, pues si hay alguna interrupción, como que llaman a la puerta o que el perrito viene, el gatito, lo podemos atender y con amabilidad volvemos a meditar. Vamos a meditar por unos 10-15 minutos, es lo que se recomienda diariamente. Y si no podéis tanto tiempo, pues 2 minutos, por ejemplo, que estáis empezando, y mañana podéis volver a meditar. Os podéis poner este mismo vídeo y hacer un poquito más de tiempo si podéis. Muy bien, pues vamos a enfocarnos en observar nuestra respiración. Observar significa pues sentir nuestra respiración. Sentimos como el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz. Nos podemos enfocar también o al mismo tiempo en notar cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale por nuestros pulmones. Y haya cualquier ruido que haya, nos centramos en observar, en sentir la respiración. Yo, por ejemplo, donde estoy ahora, hay ruidos de aviones, de coche, simplemente lo acepto, es lo que es, y me centro en la respiración, en sentir la respiración, sea la que sea. No hay que respirar de ningún modo concreto. Si estamos más nerviosos, será una respiración más agitada. Si estamos más calmados, será más calmada. Nuestro objetivo es simplemente sentir esa respiración, observarla, llevar toda nuestra atención ahí. Y cualquier pensamiento que surja, lo observamos y no nos enganchamos a él, no nos ponemos a juzgarlo, a pensarlo. Simplemente dejamos que pase y volvemos a la respiración. Muy bien, pues sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Y yo voy a quedarme callada y solo os recordaré de vez en cuando que volvamos a poner la atención en la respiración, si alguien se ha despistado. Si alguien se ha despistado ya, no pasa nada. Este es el ejercicio, no os frustréis porque estamos aprendiendo y se trata de eso, de volver a la respiración. Y si hay alguna emoción que viene con un pensamiento, simplemente la sentimos. Una emoción que puede ser de tristeza, de alegría, simplemente la sentimos, pero no nos enganchamos a ella. Si hay que analizar algo, lo analizamos después de meditar. Ahora elegimos llevar toda nuestra atención a observar nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
Nuestra mente se va a distraer, incluso si llevamos años meditando. Nuestro ejercicio es simplemente volver a la respiración. Y aunque estemos solamente 1 minuto y hayamos estado muy distraídos, eso cuenta muchísimo. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Continuamos observando, sintiendo nuestra respiración, cómo el aire entra, cómo sale. Nos quedan unos minutitos, vamos a intentar estar súper centrados en la respiración. Cualquier pensamiento que surja, ruido, lo que sea, simplemente lo aceptamos y volvemos nuestra atención a la respiración. Si nos resulta difícil sentirla, simplemente ponemos nuestra mano sobre nuestro pecho y sentimos cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale por nuestros pulmones. Vamos a centrarnos al máximo en estos minutitos que quedan.
Muy bien, pues ahora vamos a abrir los ojos suavemente. Vemos que estamos en la habitación donde estamos meditando. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Recordad que subimos episodios nuevos los martes y los domingos y vamos a empezar probablemente también los miércoles. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.